Lo que les quería decir que voy a tener unos videos precisamente de lo que hemos hablado de la moderación. Entonces, ahorita lo vemos. Después, como esta es nuestra penúltima clase, la próxima, la penúltima, aquí solamente falta quién. Nelson y... respecto a los dos, están un problema de ensayos. Ya. 24, creo que es día de felicidad, ¿no? ¿Qué pensó, 24? Sí, estamos a las 17. Y tienen asistencia. Bien. Entonces, más que les podría decir que hablar de Procuraduría, ustedes ya han hecho un esquema de la Procuraduría, les he señalado que nuestro examen del día martes va a ser sobre, el examen del día sábado va a ser básicamente de revisar el 2341, vamos a revisar también este punto de texto, ¿no? ¿Te dije? Sí, el texto, ¿no? Que va a haber un video que les pediría que, ahora les voy a mostrar los videos, les voy a mandar el enlace, entonces vayan a escucharlo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, hasta el del examen. Con relación, Vivi, ¿cómo lo has estructurado? ¿Cuándo lo tienes? ¿El martes? En base a lo que tenemos, tú lo ya. Me mandas internamente, nada al grupo de internamente. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a revisar. Ese trabajo que tienen, yo quería que lo imprimo, pero he notado que en ustedes el tema de la parte económica, ¿correcto? De tal forma que lo vamos a hacer digital. Sí, primero lo vamos a ver, vamos a ver cómo es el producto que está tratando de vivir. Y eso nos va a significar realizar el trabajo final. Ahora, me gustaría que cumplamos la formalidad que nos exige la universidad, tomar el examen, ¿sí? Entonces, si venimos el martes y atendemos los videos que yo les voy a mandar mañana, a más tardar, escuchen y de ahí van a hacer las preguntas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ese día de lo que hemos pasado, de lo que les diga esto, les voy a preguntar? Vamos a realizar el examen el día sábado. Entonces el examen va a ser muy rápido, el examen, si me acuerdo que hemos empezado 8:10, 8:30 terminamos y concluimos. Ya el día lunes me pasará Vivi, el día martes aprobaremos, revisaremos si hay alguna corrección que hay que hacerla, entonces la hace hasta el día jueves, entonces eso sería un trabajo final, ¿verdad? Entonces más el trabajo que vamos a realizar de retroalimentación el día martes, ya tendríamos las preguntas para resolverlas, ¿sí? Entonces, si pretendemos tener la nota total, ¿qué corresponde? ¿Qué es esta? Yo no puedo poner una nota sobre el total a gente que no viene. Entonces, si no viene, ¿cómo va a dar el examen final? Ahora, si utilizamos el puntaje, o el decir ya aprobado, por ejemplo, ayer me pasó con un estudiante, doctora, me falta un punto para su materia. Perfecto, porque el trabajo final o es 0 o es 30, no hay más. O sea, no hay más. O vienes, en esa universidad es 30 puntos, o no vienes, que tienes 0. Es que me falta un punto, entonces te quedas con 49. Entonces lo mismo va para ustedes. Todos queremos tener una nota. Bien, o tenemos 30, o tenemos 30, o tenemos... En nuestro caso, ¿cuánto tenemos el final? 30 también. Ah, ya, no es 40, ¿no? Entonces 30, disculpen, en otras universidades es 40, 30 y ya, ¿no? En este es 30. O tenemos 30 o tenemos 0. ¿Sí? Entonces, por favor, el trabajo que vamos a hacer el día martes nos sirve para poder terminar el día sábado. Y de tal forma que 8:30 concluimos el examen. El examen por formalidad tenemos que cumplir escrito. Entonces, no tenemos que equivocarnos, ¿no? Si las preguntas va a ser el día martes, o sea, el día sábado, no tenemos que equivocarnos, ¿no? Salvo que alguien quiera equivocarse, al intento y se saque, no sé, ¿no? Entonces, por favor, hagamos este tema. Reitero, les voy a mandar un video. ¿Qué hora es? Porque ya llega tarde, 8:47, 8:47. Dice que les voy a colocar unos 2 videos. Veamos unos 2 o 3 videitos que son muy cortitos.
Las cartas de ponderación, que es la proporción, la respuesta a bienes y todo ello, van a tener un canal. Vayan a escuchar. ¿Sí? Para el tema de la defensa legal del Estado, no puedes defender, porque eso es nuestra materia, la Procuraduría y la defensa legal del Estado. No puedes defender si no sabes argumentar. Este texto que les he pasado es básico. Es básico. Aunque no crean, jueces los están capacitando para esto. Jueces toman clases, hay maestrías sobre argumentación jurídica, hay diplomados sobre argumentación jurídica. Ahora, ¿cuál es la tendencia ahora? Es que abogado que no sabe argumentar está perdido, sea del área penal, civil, constitucional, laboral, agraria. Si no sabes argumentar, puedes tener el mejor caso que podía haber ganado, pero si no sabes argumentar, el juez, ¿qué va a decir? No entiendo, se tiene por no presentar a la demanda, es lo primero que pasa. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos argumentar. Muchos abogados ejercemos la profesión sin argumentar. Y cuando no ejercemos la profesión, ¿sí?, sin argumentar, significa que no nos gusta estudiar para ser, no, hemos estudiado para no ser abogado. Hay gente que, miren, ustedes son de último semestre, hay gente que estudia la carrera de Derecho, no sabe por qué. Espero que no sea ese tu caso, pero tienes la familia y sabes para qué, para no. Pero hay gente, hay luz, que estudian Derecho y no saben. Estudian Derecho y no saben para qué estudian Derecho. Entonces, quien no sabe a vivir, en tu caso en particular, para todos nosotros, ¿sí?, no estudien Derecho y no sepan nada. De tal forma, les digo, hay gente que dice, prefiero no decir que son abogados, porque cuando te preguntan algo no sabes nada. Entonces, hasta te da vergüenza decir ser abogado. Cuando te dice consulte con su abogado. Lo más triste que les puede pasar a ustedes, Miguel, es que te digan, consulta con un abogado y nos dice, yo tengo título, tengo mi credencial, tengo todo. Y no sé. Eso es triste. Y así vamos, ahí vamos desmereciendo el título que tenemos. Sean abogados y donde vayan, lean. Si vas a ir a la alcaldía, anda al portal de la alcaldía y averigua todo lo que corresponde, los últimos comunicados, las resoluciones, todo. Lee, nutrite la información y anda. Y no vayan donde te van a decir consulta con el abogado. Vayas a asesorar, ahí hay unas boletitas, vayas a asesorar, porque yo soy abogado. No saber por dónde vas a empezar. Algo básico, ir a la oficina de derechos reales. Hay gente que no sabe cómo ir a derechos reales. Están preguntando. Abogados, Mariluz, Magali, abogados no saben cómo se hace un trámite de derechos reales. No sabes cómo inscribir, no sabes cuánto. Y los clientes ya te dicen, ¿cuánto voy a pagar, doctora? Con él vas a ir a averiguar los aranceles, las valoradas. Se supone que el abogado tiene que saber. Entonces, cualquier tema, nútranse de información. ¿Para qué? Para que de alguna forma luego ustedes digan, ay, he estudiado para abogado. No me sirve. Y cuando escuchen a la gente decir, he estudiado Derecho, no me sirve de nada, es gente que no ha estudiado el Derecho porque les ha gustado. Para estudiar Derecho te tiene que gustar, tienes que amar esa profesión. Y muchos de ustedes, entiendo yo, que tal vez ya tienen otra actividad, ¿no? Sin embargo, va para Marco Antonio, Miguel, y para los compañeros que tienen otra profesión, les comento que, y para ti también, ¿no? Los que ya tienen profesión, ¿sí?, al menos el tema de la policía, los militares, es un tiempo. Se jubilan rápido y jóvenes. Y luego, entonces, como ustedes tienen sus armas, que son abogados, recién está empezando para ustedes la vida. Y van a ver cómo se les va a abrir para todos, ¿no? Entonces, quieran la profesión como abogados, amen lo que están haciendo. Yo he tenido la suerte, si les digo en confianza, que estudiantes de la UNICE están muy bien. Si siempre me llaman, me dicen, doctora, y voy a visitarlo, ya son 3 años de sus estudiantes, y les está muy bien. ¿Por qué? Porque aman haber estudiado Derecho. Lo dejaron lo que estaban haciendo y ahora están estudiando, están ejerciendo la profesión. Entonces, reitero, por favor, dedíquense a este tema de estudiar lo que sepan
hay gente que ingresa y recién encuentra los clientes y todo ello, nos gusta. Entonces, este video va con este punto. Ustedes saben que en nuestra revista que queríamos sacar, ¿no? Habíamos hablado, pongamos la oración del compañero Marco Antonio decía, que es muy bonita. A ver si nos los pasas al grupo de WhatsApp, invito, porque he buscado un día, no he encontrado y me olvidé hasta ahorita, me estoy acordando. Pásalo. Amen su profesión de ser abogados, porque toditos, aunque no crean, son abogados. Siéntanse abogados. Amen la profesión de abogados. Y precisamente Eduardo Couture, entre varios estudiosos que tenemos, nos ha señalado los mandamientos del abogado. Entonces, muy rápidamente, ahora sí, ayúdame. No sé, algo está sonando, no sé si es el ruido, ¿de dónde es? Carrera Derecho, materia Filosofía Jurídica, docente licenciada Andrea Gómez Espreyo, estudiante Ramiro Torres Guzmán, semestre primero, turno noche. Hoy les hablaré del abogado Eduardo Juan Couture Echeverri. Eduardo Juan Couture Echeverri nació en Montevideo el 24 de mayo de 1941. Murió el 11 de mayo de 1956. Fue un prestigioso abogado y profesor uruguayo, considerado como uno de los procesalistas latinoamericanos más influyentes del derecho continental en el siglo XX. Comerciales. Vida de Eduardo Couture. Sus padres fueron don Eduardo Couture y doña Aurelia Echeverri. Sus cursos primarios como secundarios los realizó en la capital uruguaya. En el año 1923 ingresó como estudiante a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo. A consecuencia de las condiciones de su hogar, y a los 15 años de edad asumió su primer trabajo en el Centro Odontológico de Uruguay, institución a la que permanecería vinculado hasta el día de su muerte. Ya como estudiante de Derecho, comenzó a colaborar en el estudio jurídico del abogado Federico Escalada. El 29 de diciembre de 1927 recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Carrera profesional y académica de Eduardo Couture. Ya como abogado, comenzó inmediatamente con el profesorado. El 16 de junio de 1931 fue designado profesor agregado del aula de procedimiento civil, luego profesor encargado de grupo y finalmente se lo nombró catedrático titular de dicha asignatura en 1936, cargo que desempeñó hasta el día de su muerte. En reiteradas ocasiones fue llamado al cargo de consejero de la dirección de la Facultad de Derecho de Montevideo y en 1953 fue elegido decano, reelegido pocos meses antes de su muerte. Al asumir el decanato de la Facultad de Derecho, resolvió cerrar su estudio jurídico señalando que no resultaba ético litigar ostentando tal cargo. Siendo presidente del Colegio de Abogados del Uruguay y miembro de los colegios de abogados de varias ciudades latinoamericanas. ¿Qué es el derecho según Eduardo Couture? El derecho es una disciplina compleja porque se aprende estudiando las normas jurídicas que amplían un panorama que permitirá una aplicación exacta de la norma jurídica, de nuestro pensar. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Obras. Como estudiante actuó
dirección de la revista estudiantil. Dirigió desde 1937 la revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración. Fue columnista del diario El País de Montevideo, en donde redactaba un espacio denominado Crónicas de Viaje. Posteriormente, fusionó lo más relevante de sus crónicas en el libro La Comarca y el Mundo, publicado en 1953. Uno de sus mayores aportes fue la redacción del proyecto de Código de Procedimiento Civil para la República Oriental de Uruguay, en virtud a la ley número 10418 del 11 de marzo de 1943. Entre sus obras destacan Fundamentos del Derecho Civil, Estudios del Derecho Procesal Civil, Vocabulario Jurídico y Los Mandamientos del Abogado. Eduardo Couture es autor de numerosos libros, sobre todo en materia de derecho procesal civil, pero se destaca en su obra Los Mandamientos del Abogado, donde desarrolla 10 mandamientos que debe cumplir un abogado en el ejercicio de su profesión. Los veremos a continuación. Como primer mandamiento tenemos: estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Como segundo mandamiento, piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Tercer mandamiento: trabaja. La abogacía es una ardua fatiga, puesta al servicio de las cosas justas. Cuarto mandamiento, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Quinto mandamiento: sé leal. Leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal con el adversario, aunque él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices. Y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Sexto mandamiento, tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Séptimo mandamiento: ten paciencia. En el derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Octavo mandamiento, ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Noveno mandamiento: olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Décimo mandamiento: ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Muchas gracias por su atención. Entonces, tomen en cuenta, así hay varios autores, ¿no?
Eso es lo que quería señalarles. Les cuento que los videos, ¿qué hora es? ¿Alcanzamos? Sí, ¿no? Sí, alcanzamos ya. Hay unos videos entonces. Es precisamente de las de lo que van a leer todas las, van a escuchar toda la semana, porque trabajan, creo, la mayoría, ¿no? ¿O no? ¿Quién no trabaja? O sea, en algo que te haga el trabajo de los horarios que te vinculen. Yo sé que todos trabajan, pero me refiero a unos horarios fijos. ¿Todos? Creo que sí. ¿No? ¿Todos? Entonces, no van a tener tiempo, porque la próxima semana también tienen exámenes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, para que no sea fácil y el día que tengamos que hacer el debate, solamente podamos. A ver, aquí está cartas de ponderación, ponderación constitucional. Esto lo tienes, que me gustó que lo hiciera. Esto lo debes conocer, es un militar. Eso es lo que hemos leído. ¿He salido? No, no, sí. La ponderación es un proceso mediante el cual se evalúan y equilibran diferentes principios, derechos o valores en un caso concreto para tomar una decisión. Se utiliza cuando existe un conflicto entre estos elementos y no es posible resolverlo mediante una aplicación mecánica de reglas o normas jurídicas. La ponderación puede considerarse una técnica de argumentación utilizada en el ámbito jurídico. En la argumentación jurídica se va a buscar persuadir y convencer al tribunal o al juez de la validez de una determinada posición o argumento. La ponderación va a ser una herramienta que se va a emplear para equilibrar y evaluar los principios o derechos en el conflicto y a fin de justificar y respaldar una decisión o solución específica en el caso concreto. Al utilizar la ponderación como técnica de argumentación, se presentarán argumentos y razones que respaldan la importancia y relevancia de cada principio o derecho en conflicto. Se van a evaluar su peso relativo y se busca encontrar un equilibrio razonable y justificado entre ellos. Esto va a implicar considerar los factores relevantes, las circunstancias particulares y los valores en juego para llegar a una conclusión fundada y coherente. La ponderación va a implicar sopesar y evaluar principios o derechos en conflicto, considerando sus características, importancia relativa y las circunstancias específicas del caso. Se va a buscar encontrar un equilibrio o balance entre ellos, basándonos en una evaluación razonada, proporcional y de interés en el juego. ¿Qué es la sustitución? La sustitución consiste en una acción distinta que se realiza en primer plano para determinar los hechos de una actividad probatoria. En palabras concretas, la sustitución es el proceso de aplicación de la ley, en el cual se analiza si ciertas circunstancias fácticas cumplen o no con los presupuestos de la norma. Por ejemplo, el feminicidio está sancionado por el artículo 252 del Código Penal. Para el filósofo del derecho,
función es un esquema aritmético que vendría a ser el equivalente al tipo de inferencia deductiva. La diferencia entre la subfunción y la ponderación. Lo más concreto es que la subfunción se utiliza para aplicar la ley, mientras que la ponderación se aplica en los principios que es fundamentalmente material, y así, por así decirlo, es interpretativo. Hablando de ponderación, cuando la distribución de la frecuencia de una variable no coincide con su distribución de la población, se utiliza la ponderación para equilibrar el peso relativo de los casos. También se utiliza habitualmente la ponderación de las muestras para expandir la cantidad de los casos, reflejar la cantidad total del universo. ¿Qué significa hacer una ponderación? Es una atención, consideración de un peso y cuidado con que se dice o hace algo. ¿Qué es la ponderación? Ejemplos. En las matemáticas la ponderación es un proceso mediante lo cual se atribuyen distintos pesos a distintos valores. Esto se utiliza como un conjunto de datos a analizar tienen un valor respecto a los demás datos. Un ejemplo podría ser una calificación media ponderada en función a las notas obtenidas por los alumnos. ¿Cómo se aplica la ponderación? Se aplica de forma para aplicar los principios jurídicos o bien para referir un derecho fundamental sobre el otro, y así se busca darle plena eficacia a los derechos fundamentales en caso de que uno entre en conflictos con el otro. ¿Cuáles son los elementos de la ponderación? Por su parte, la forma como se estructura la ponderación y tres elementos de la ley de la ponderación: la fórmula, el peso, las cargas de la argumentación. La estructura de la ponderación. El filósofo Robert Alexy fue quien con mayor claridad y precisión ha expuesto la estructura de la ponderación. De acuerdo con Alexy, para establecer la relación de precedencia condicionada entre los principios en colisión, es necesario tener en cuenta tres elementos que forman la estructura de la ponderación. 1. La ley de la ponderación. 2. La fórmula del peso. Y 3. Las cargas de la argumentación. Nos vamos a referir primero a la ley de la ponderación. Según la ley de la ponderación, cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Si se sigue esta ley, la ponderación se puede dividir en tres pasos que el propio Alexy identifica claramente. Primero, es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se define la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Y finalmente, en un tercer paso, se debe definir si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no afectación del otro. Alexy también sostiene que el grado de afectación de los principios puede determinarse mediante el uso de una escala de tres intensidades. En esta escala, el grado de afectación de un principio en un caso concreto puede ser leve, mediano o intenso. En cuanto a la fórmula del peso, Robert Alexy, quien es el autor de esta teoría, nos indica y nos muestra que la ponderación es un argumento claramente racional. Preponderar será el argumento más válido y de mayor peso para tutelar nuestros derechos fundamentales. En cuanto a la carga de argumentación, podemos indicar que es una verdadera teoría que explica el origen,
validez y límites del hecho jurídico, desde una triple vertiente, analítica, normativa y descriptiva. Esta teoría pretende superar las carencias del positivismo jurídico a la hora de abordar los problemas de la sociedad actual, siendo su objeto a la elaboración de un procedimiento que asegure la racionalidad de la aplicación del derecho. Hablemos de la ponderación y comencemos haciéndonos una pregunta. ¿La ponderación es un procedimiento racional? Bueno, en esto depende del contexto y de cómo se lleva a cabo. La ponderación puede requerir un enfoque racional siempre y cuando se base en principios lógicos, datos objetivos y una evaluación cuidadosa de los diferentes factores involucrados. También puede estar sujeta a sesgos o interpretaciones subjetivas, lo que podría afectar su objetividad. Los sesgos cognitivos, las preferencias personales o intereses ocultos pueden influir en el proceso de ponderación y dar lugar a resultados sesgados o irracionales. Moralidad es un concepto central, lo que nos mencionaba en la teoría del derecho del filósofo alemán Robert Alexy. Y para Alexy, la racionalidad implica que las decisiones y acciones deben estar fundamentadas en razones adecuadas y suficientes. Alexy también establecía 3 criterios que deben cumplirse para la ponderación que sea racional. En el punto 1, la existencia de una relación de precedencia. Punto 2, la proporcionalidad. Punto 3, la argumentación razonada. En el punto 1 nos mencionaba que los principios en conflicto deben estar en una relación de precedencia. ¿Qué quiere decir con eso? Uno debe tener prioridad sobre el otro en una situación determinada. En el punto número 2, la ponderación debe basarse en una evaluación proporcional de los principios en conflicto. ¿Esto qué implica? Que los efectos y consecuencias de las aplicaciones de cada principio deben ocuparse cuidadosamente para determinar cuál es lo relevante y justificado en un caso particular. Y por el último punto, tenemos que la ponderación debe realizarse a través de una argumentación razonada y transparente. Esto va a implicar una evaluación de los argumentos y consideraciones pertinentes para llegar a una decisión justificada. La ponderación puede requerir un procedimiento racional para resolver conflictos normativos. Y dando un resumen, la ponderación puede ser un procedimiento racional cuando se realiza de manera objetiva, transparente y basada en información y criterios relevantes. Racionalidad. La racionalidad es el conocer, el pensar y el juzgar, donde el conocer es averiguar por medio de capacidades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El pensar se refiere al acto lógico para discernir, logrando que la persona escoja la mejor opción para tomar una decisión. Y el juzgar es el acto mediante el cual se realiza una valoración de hechos y circunstancias a efectos de tomar una decisión con respecto a estos. Ahora bien, definiremos los sinónimos de la racionalidad, tales como la razón y racional, donde razón proviene del latín ratio y se define como el cálculo o razonamiento, porque es la facultad del ser humano de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión o formar un juicio sobre una situación de una cosa. Sin embargo, racional proviene del latín rationalis, donde este término es usado como adjetivo para describir a una persona que está dotada de la razón, siendo así que el individuo reacciona y actúa conforme a la razón. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la ponderación con la racionalidad? Primero diremos que la argumentación jurídica es tan importante para los jueces, ya que es el soporte y fundamento a la tarea de los jueces en cuanto a su legitimidad. Los jueces tienen una legitimidad en el orden formal, derivada de su nombramiento como juzgadores, y esta legitimidad tiene que ver con la tarea de que los jueces argumenten bien. Por tanto, es aquí donde vemos la importancia de la racionalidad, para permitir que los jueces apliquen la técnica de la ponderación. Entonces diremos que la racionalidad será el soporte de la ponderación. Y para finalizar, diremos que la racionalidad es la capacidad utilizada por nuestros juzgadores o jueces que les permite el pensar, evaluar y optar conforme a algunos principios coherentes para
para así tomar una buena decisión respecto a algo o satisfacer algún objetivo. Y es así como esta decisión tendrá legitimidad. Bueno, ¿qué hora es? 17. 17. Si hubiese querido verlo con videito, es un 3. Les voy a mandar. Veamos cuántos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay un trabajo final y eso está el resumen de todo. ¿Ya? O sea, de todo lo que está ahí, es un resumen de todo, ¿no? Pero de verdad que yo les sugiero, ¿sí? Hasta por vocabulario y todo ello, vayan leyendo los videos, ¿no? Cada video hace un trabajo medio complicado porque había que revisar, pero creo que ya salió un filtro mejor. Entonces yo les voy a pasar hasta el día de mañana más tardar, para que desde el lunes vayan leyendo y el martes conversamos, revisamos. El resumen, les voy a decir cuál es el video, ¿ya? Entonces, la lista, por favor, Gabriel, grupo de WhatsApp. ¿El examen va a ser los videos? Sí, videos. Estaba pensando a su representante, le decía que entre la 341 ella decide, es la única que puede objetar, apelar, impugnar, anunciar amparo, no sé. Es la única. ¿Qué dice? ¿Qué dice nuestro representante? Vamos, ¿no? Para que aprendan. Tienen que aprender, si no. O van a aprender el Procuraduría de Defensa Legal del Estado como el telegrama, ¿cómo es telegrama de combate de Luis? O de Miguel. Telegramas de guerra nos ha mandado, ¿no? Su producto. La que se ha explayado así la Mariluz. Faltaban 7 ojos, ¿no? Ha sido la compañera Lili, ¿no? Sí. Debe ser sus índices en telegramas como de Miguel, ¿no? Es decir, que son telegramas de guerra. ¿Hay una materia allá? ¿Telegramas de guerra? No, se conoce más como telegramas para aplicar las redacciones normalmente. Sí. Se aplicaba antes mucho eso porque los telegramas se mandaban. No, pero ahora tenemos WhatsApp en simultáneo, ahora, ¿no? Todo. Claro. O sea, los textos son completos, resumidos. 2341, ¿no? ¿Qué dice nuestra delegada? Me avisan, conversen con ella. Porque es la única que puede decir algo, ¿no? Cuando hemos elegido, es la única persona que puede decir sí o no. Los demás no. Mira, estaba me acabó caso. ¿Qué haré? ¿Qué más lo vas a hacer? ¿Qué materia tienen después? ¿Cómo lo sé en Albanero que estamos sufriendo? ¿Cómo les ayuda? Al Miguel, feliz en su cara, fue aprobado más o menos. Ahí está su cara. ¿Cómo? No vale la pena sufrir. Hay que venir y Si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si tiene. Estás vencido, vencido está. Con o sin solución, la preocupación no soluciona. Hay que estar lo que viene. Es la política. Ante la duda, fuego, doctor. Como dicen, hay que morir en la puerta. ¿Cómo dicen morir a pie del cañón? Ya. Listo, permiso, tengo que ir a sacar una notita del director de carrera. Me estoy adelantando, por favor. Ustedes saben que tengo que ir a otro lado después de los presidentes. Se toman el tiempito, lo hacen muy. No, puedes acercarme. Estamos en el encargado del tren. ¿Quiere más hacer el examen, por favor? Ha dicho de los videos. Dale, video y de la ley. No sé, el Estado va casado a estos dos documentos.
tanto el tema constitucional como el tema procedimental. Ambos documentos nos va a servir. Desde el canal de YouTube que les estoy enviando, solamente quiero que revisen procedimientos y recursos de actos administrativos. Solamente ese documento, esperemos un ratito. Son 1, 2, 3, sí. ¿Ya? Solamente este, procedimientos y recursos de actos administrativos. Sí. Para que ustedes, es todo lo que en algún momento hemos visto en aula. No sé si se acuerdan cuando les decía de los principios del derecho administrativo y todo ello. Entonces, de ese video y de la ponderación, ¿ya? Entonces, lo que podremos hacer, ya hemos dado, por si acaso, Rafaela, ya hemos señalado nuestro probables preguntas que vamos a llevar en el conversatorio. Entonces, de este último video que habla de derecho administrativo, de los recursos administrativos, que es importante también saberlos. No vamos a ver civil ni penal, porque entiendo que ustedes ya lo han visto, ¿no? La fase de impugnación. Hemos visto en algún momento en las clases los recursos en materia civil, los recursos en materia penal, lo vamos a desarrollar, pero sí me gustaría que ustedes sepan tanto la parte procedimental como constitucional, porque he visto en algunos de ustedes que la parte administrativa algunos no saben, ¿verdad? O me equivoco, y la parte constitucional. Entonces creo que esa parte habría que reforzar. Vamos entonces a las preguntas para este segundo video, como hemos hecho. Primero, enseñar cuántos principios. ¿Cuántos principios administrativos tiene la ley de 1341? De ahí sí o sí tienen que salir preguntas. Buenos días, doctor. Ya. Primera pregunta, ¿cuántos principios tiene la ley 2341? Y ahí ustedes serán 17, 19, 15. Es simplemente ver el artículo 4 de la ley 2341. Vamos. ¿Qué manifiesta el artículo 41 de la LPA? ¿Qué manifiesta el artículo 41 de la LPA? ¿Qué manifiesta el artículo 41 de la LPA? La siguiente pregunta. ¿Qué dice el artículo? ¿Qué es una declaración? ¿Qué es un acto administrativo? ¿Se acuerdan de las 3 Ds? ¿Te acuerdas? ¿Qué es un acto administrativo? ¿Se acuerdan de las 3 Ds? Les puse en el cuadro, en el pizarrón. Es una, las 3 Ds: decisión, declaración y disposición. ¿Verdad? Siguiente pregunta. ¿Cuántos recursos tiene un procedimiento administrativo? ¿Cuántos recursos tiene un procedimiento administrativo? Y ahí ya saben, ¿no? ¿Verdad? Son 2. Ya ustedes ya saben cuál es la respuesta. Diferencia entre el principio de informalismo, y verdad material. Informalismo y verdad material. La última pregunta. Revise
el esquema de un procedimiento administrativo. Realice el esquema de un procedimiento administrativo. Entonces, con estas probables preguntas que vamos a dar examen el día martes, estaríamos cerrando. Me gustaría que no nos equivoquemos y que no tengamos ningún contratiempo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con la parte administrativa? Les decía, ¿verdad, David? Que yo he notado que en ustedes tienen un poquito de falencia en la parte administrativa y en la parte de constitucional, por eso hemos reforzado y estoy cerrando estos dos temas para finalizar. La parte administrativa, como la ley 2341, tiene principios. Reitero, para hacer una defensa legal efectiva ante cualquier institución del Estado, tenemos que saber los 19 principios que están en el artículo 4 de la LPA. Después hemos visto el primer parcial. Tiene 19 principios, entre ellos está el normalismo, la verdad material, está la legalidad, y hay un principio que es básico en la administración, ¿no? Y en este dice el principio fundamental. Cuando ustedes sean abogados y vayan a cualquier institución del Estado, les dice el principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental? Y recuerdo que en clases, cuando hablábamos del derecho de administrar, nos decía, ¿qué significa administrar? Administrar significa controlar. Administrar significa servir. Y ese es el principio que está en la ley 2341, la ley de procedimiento administrativo. Te dice 19 principios y te dice el principio fundamental. Y si tú lees el principio fundamental, dice atender al público, atender a todas sus necesidades. O sea, cualquier persona que trabaja en una institución del Estado, su principal prioridad es atender, servir a la autoridad, servir, si se quiere, al administrar. De ahí, cuando ustedes sean abogados, por favor, jamás se olviden estos 19 principios que están en el artículo 4 de la LPA. Por favor, los 19 principios que están en el artículo 4. Bien, entonces, cuando hay una pregunta que les he señalado en el artículo 41, ¿verdad? ¿En el artículo 41? Sí. Bien. Jamás se olviden de nuestro artículo 41, porque tiene estrecha relación con el 24 de la LPA. ¿Qué dice el artículo 24 de la CPA? Consejo de Política del Estado. David, ¿qué dice el artículo 24 de la Constitución Política del Estado? Derecho a la petición. David. Mencionó mi compañero. Jamás te tienes que olvidar del artículo 24, por favor. Cuando tienen que presentar un memorial, como quien dice, va casado este artículo 24. Tú no pones el artículo 24. No tienes fundamento, no estás amparando la solicitud que estás invocando. Entonces, el artículo 24 te dice derecho a la petición. ¿Y qué dice el 41 de la LPA? Derecho a la solicitud. Te dice cómo vas a presentar. Cuando ustedes sean abogados, vayas a presentar a la alcaldía, vayas a presentar a cualquier institución del Estado, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, cualquier de los 17 ministerios, ¿al tenor de qué artículo? Obviamente, por jerarquía, el artículo 24 de la Constitución. ¿Qué artículo corresponde a la parte administrativa? El 41 de la LPA. Entonces, cualquier institución del Estado se basa al tenor del artículo 41, porque para emitir resolución tiene que ser en virtud del artículo 41. Es solicitud. Eso está en todos los reglamentos. Ingresen a cualquier institución del Estado, sus portales electrónicos, todo es la LPA. Entonces, por favor, reitero, el artículo 41 para ustedes tiene que ser de manera obligatoria, ¿sí? Ahí te dice cuáles son los requisitos para interponer. Similar, cuando en algún momento recuerdas, Magarillo te decía, ¿qué dice el artículo 110 del Código Procesal Civil? ¿Qué dice? 110 formalidades de una
iniciar tu demanda de usucapión, de resolución, y cumplimiento de obligación, resolución de un contrato, devolución de antícrisis, al tenor de qué artículo? Del 110. No hay más. No necesitas más. ¿Quieres hacer una denuncia, una querella al tenor de qué artículo? El Código Procesal. Penal. Querella, denuncia y marcas salidas. Eso no se puede olvidar en su vida. David, ¿qué artículo del Código Procesal? Procedimiento penal. La ley 1970. El 290. ¿Qué artículo? Querella, denuncia. Jamás tienen que olvidarse. 290. 290, por favor. Por favor, no se olviden, ya ustedes están a meses de ser abogados, por favor. El artículo 290 no tiene que olvidarse jamás, porque es como hacer una querella, como hacer una denuncia. Ya más adelante van a querer hacer acusación particular, lo que sea. Pero ya sabes, es una idea. El 110 jamás te puedes olvidar. Mira, ya hemos visto el tema civil, ya hemos visto el tema penal, ahora el tema administrativo, que es lo que nos atinge a la materia, el 41. Por favor, no se olviden. Ya. Bien. Ustedes recuerdan que en una clase les decía, la parte judicial y la parte administrativa van casados. Ustedes cuando sean abogados, van a, por lo menos en una primera etapa, salvo que alguien tenga ya su memorando para trabajar como, no sé, abogado. ¿Entiendes? A mí me han ofrecido trabajar en dos lugares, pero... Ya. Salvo que alguien ya tiene su memorando, así ya listo, ¿no? Listo, horneadito, toma, ¿no? Pero si no, vamos a tener que estar litigando por lo menos un primer... Por ejemplo, yo tengo que litigar por lo menos unos 3 o 4 años antes de trabajar en la función judicial. 4 años de litigar. Toda mi juventud se podría decir, desde mis 21 hasta mis 25 años, es el litigado, ¿no? Entonces, en esa etapa, tú tienes que aprender. Para mí es una escuela porque de todo aprendo. He visto laboral, he visto penal, he visto civil, he visto familia, todo, trámites administrativos, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos este escenario, y peor cuando no hacemos práctica, nos vamos a un juzgado en materia laboral y tú dices, quiero mi cuaderno de investigaciones, porque justo ese mes has llevado puros procesos penales. O sea, está loco, ¿verdad? O vas a un juzgado de familia, te dice, me presta, quiero saber el cuaderno de control jurisdiccional. Desubicado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan y cuando tengan que tramitar, tienen que tener coherencia, porque la gente cuando te escucha dice no sabe, no conoce, y el hecho de incurrir, aunque no crean, entre expediente, hablar de cuaderno de investigaciones o no saber los documentos, es para que la gente, lastimosamente la gente que trabaja en juzgados, son estudiantes de derecho, son los primeros que te ponen las trampas, son los primeros que te ponen para decirte que vuelvas, se hacen la burla, se pierden expedientes, o sea, es un escenario tremendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Conocer. ¿Dónde van a ir? Vamos a ir a las salas civiles, a las salas penales. Entonces son distintos, no podemos hablar de un juez en una sala. Quiero hablar con el señor juez en una sala. Fatal. ¿Qué se llaman en las salas? ¿Quiénes son? Los vocales. Secretaria de salas, secretaria de cámara. Hay que ubicarse en el sector, ¿correcto? Entonces, en algún momento yo les decía, tú no puedes ir a una institución pública del Estado a hablar de una sentencia. ¿No puedes hablar de una sentencia, David? En una institución del Estado, en cualquiera de los 17 ministerios, ¿puedes ir a hablar de una sentencia? ¿Quiero ver una sentencia? No. ¿Qué tienes que buscar ahí? Si has dilucidado un procedimiento administrativo. Resoluciones. Una resolución, pero administrativo, a lo que llamamos un acto administrativo. A eso tenemos que buscar, lo propio, ¿no? Entonces les decía, en materia administrativa hablamos de una resolución administrativa, de un acto administrativo. En materia, si se quiere, del órgano judicial, hablamos de sentencias, ¿correcto? Y vamos al tema, con esto cierro para el procedimiento. Cuando uno inicia a una institución una solicitud, cualquiera sea,
¿Cuál es la respuesta? Una resolución administrativa, o también llamado un acto administrativo. Si esa solicitud que incoas, invocas, peticionas, te sale desfavorable, ¿qué tienes que hacer, Mariluz? Impugnar. Ya, ¿qué recurso? Para tema administrativo, primero el recurso de revocatoria. Excelente. Y luego el jerárquico. Correcto, el recurso de revocatoria. ¿Qué plazo? Tenemos 10 días, nada más servir, 10 días. Planteas el recurso de revocatoria, confirma la resolución administrativa en primera instancia. ¿Qué planteamos? El recurso. El recurso jerárquico. Jerárquico. Ese es el esquema que tienen que hacer ahora, ¿no? Porque vamos a preguntar el día martes. Entonces, solicitud, respuesta, el acto administrativo. La solicitud así de forma desfavorable, tú inmediatamente activas el recurso revocatorio. Revocatorio. Planteas el recurso revocatorio, te confirman, te dicen, te deniegan, inmediatamente se activa el recurso jerárquico. Te ratifican, ha sido perdidos en sede administrativa. Ahí nos quedamos. No. ¿Qué tenemos que hacer? Contencioso administrativo. Empezamos una demanda contenciosa administrativa. O si es que en el procedimiento se ha vulnerado algún derecho fundamental, planteamos una acción de amparo constitucional. ¿Correcto? Este es el escenario que ustedes van a dilucidar fuera del órgano judicial, ¿sí? Entonces, en materia administrativa y en lo que hemos visto en la materia hemos visto, ¿sí? Para plantear todo este recorrido del procedimiento administrativo, ustedes tienen que basarse en el artículo 4 de la LPA, los principios. Ahí están los 19 principios, y si ustedes los revisan, estos 19 principios son los mismos con la ley 1178, lo que hemos visto en clases, la ley 2027. En su momento les hemos dado un rápido, si se quiere, panorama sobre la ley 1178. En su momento recuerdan que hemos señalado cómo hacemos para que del Estado podamos recuperar dinero, ¿se acuerdan? Hemos hecho una esquemita acá, ¿recuerdan? Un informe. ¿Qué pasa si nosotros somos abogados y X persona te ha hecho perder dinero al Estado? ¿Cómo recuperamos? Auditoría. Auditoría, no hay más. Les he mandado un documento, ¿no? Les he pedido que lo revisen, lo han hecho acá en aula, ¿sí? ¿Qué es lo aconsejable? Hacer una auditoría. Porque hacer una auditoría te permite que tú tengas un documento ejecutable. Con ese documento ejecutable iniciamos ¿qué proceso judicial? Un proceso coactivo fiscal. Y un proceso coactivo fiscal es demanda, nota de cargo, excepciones, pliego de cargo o sentencia. Así, 1, 2, 3, 4. Entonces, por favor, estos son procedimientos que ustedes tienen que saber. No saben si van a trabajar en una institución pública, en una institución privada, no saben. Entonces, estos escenarios que ustedes online no sepan, es complicado. Por favor. Bien, entonces, ¿cuántas preguntas son hasta el momento? 6. Hay 2 más entonces. En este caso podríamos señalar ¿en qué tiempo podemos plantear? ¿Qué tiempo tenemos para plantear una demanda contenciosa administrativa? ¿Qué tiempo podemos plantear una demanda contenciosa administrativa? Después de que hemos agotado todo el procedimiento administrativo, ¿qué tiempo tenemos? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses? 7, ¿no? Bueno, esta sería 7. Y por último, podríamos ver elementos de un acto administrativo. Por favor. ¿Dónde van a encontrar? En la 2341. De verdad que si saben cuáles son los elementos de un acto administrativo, fácilmente ustedes van a poder plantear recursos revocatorios jerárquicos. Si un acto administrativo no cumple estos requisitos, está en la 2341, rápidamente planteamos revocatorio jerárquico. ¿Sí? Ya. Ahora, les he mandado este video, creo que ya se solicitó al compañero de forma interna. Hagan lo que hemos señalado en clase la anterior vez.
si ahora resolvemos mejor, para que no haya errores de parte de ustedes. Si hay errores, yo no puedo hacer más. Creo que haberles ayudado en las preguntas y respuestas aquí a ustedes responden de forma errada, ya no puedo hacer más. ¿Sí? Vamos, empiecen. Rápidamente hay un video, ahí lo pueden sacar. Muy bien. Tenemos ya 18 preguntas. 18. Esas dos yo me voy a reservar por si acaso. Esas dos preguntas yo me las voy a reservar. Sí, hay un grupo interno que viene, ¿no? Sí. Los más, ¿cómo es? Los más amigos. Los únicos. No, simplemente amigos. Muchísimas gracias. Si puedes socializar y compartir internamente, te agradecería. ¿Qué pregunta ya estás, María? La segunda. ¿La segunda? Sí. ¿Cuánto? ¿La primera pregunta era? Los 19, los principios. ¿Son 19 sí. o 17? 19. Creo que ha hecho aprehensión más el David. Se debe estar esperando. Aprehensión, contención, debe estar ahí. ¿Está bien? Sí. Esta es la segunda, ¿no? La segunda.
De buena manera. Lo otro sería cambiarse de aula porque les cuento que esa aula de esa fría. Sí, empezamos. Está fría, así que por si acaso no te vaya. Ay, no, ¿qué es ese estornudo, Hernán? Alergia. Ya te he contagiado. A mí algo me ha contagiado. Nadie me dice que la casa solo se vuelve. David, anda habla afuera. Si no me voy a enterar todo. Esta es la última semana de clases, ¿verdad? Sí. La otra es examen y nos vamos. Sí. ¿Verdad? Entonces el martes, por favor, no se olviden, el examen va a ser sumamente rápido, así que por favor les exhorto que estén 19 puntos, de tal forma que en 30 ya nos vamos. Así que si se tardan ya no podemos hacer nada.
hasta que venga el personal, ya vamos a acabar la clase. La lista no se va a olvidar. Sí, pero sí.
¿En qué pregunta estás, Hernán? Solo me falta las 5. ¿Las 5 de qué trata? Es que señor, ¿qué tiempo tenemos para plantear de manera que el proceso de cualquier todo ¿Qué pregunta te falta? El esquema de procedimiento administrativo. 6. Pero sí ya lo sabes, ¿no? Sí, se les pidió que no lo hace, ¿verdad? No lo hemos visto. Tú, Magali, ¿qué pregunta te falta? Tiene que ir haciendo el esquema. El esquema. Facilito. Solicitud, acto administrativo, revocatorio jerárquico, acción de amparo constitucional y la otra que es la demanda contenciosa administrativa. ¿Verdad? Ese es el esquema. Rafaela, ¿qué pregunta te falta? Igual que mi compañero. La de La estructura. La estructura. Ya, por acaso, sí, rapidito. Si esa va a pedir la pregunta del examen, de solicitud 41, acto administrativo, el artículo del acto administrativo, si gusta pueden poner el artículo 26, 27 de la LPA, recurso revocatorio, jerárquico, acción de amparo constitucional, la demanda contenciosa administrativa. Ese es el esquema del procedimiento administrativo, por si acaso. ¿Ya? Solicitud 41, acto administrativo 26-27 de la 23-41, recurso de revocatorio 10 días, jerárquico 10 días, ahí termina sede administrativa, sede constitucional, amparo constitucional, abajo demanda contenciosa administrativa, sede judicial. Ese es el esquema, por si acaso. Ese es el esquema. ¿Qué otra pregunta más? Rafael. Lo demás está fácil. Cualquiera de las preguntas y dos más que voy a incluir. Eso sería un examen sobre 20 puntos, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Nunca vino. Ya veo la revista. Bueno. ¿Qué tiempo se plantea la demanda contenciosa administrativa? ¿Dónde está el tema jurídico superior? Doctores. Ariel. En el procedimiento administrativo. Correcto. ¿Qué tiempo? 90 días. 90 días. 90 días. Artículo 69. Sí, no. Si es que hay alguna pregunta que se equivocaron, pero como han asistido, les va a sufrir resistencia. Vale decir, como hoy están realizando solucionar el examen, si alguien se han equivocado en una pregunta, la práctica del día les va a servir. O sea, si se sacó, se me ocurre Hernán, pero no se sacó 12 sobre 20, pero como ha asistido a clases, vamos a subir a 12, 13, 14. Entonces sobre 20. Por haber tenido clases. Solamente uno, ¿no? Eso va a ser en cualquier equipo. Si alguien tenía 19, se equivocó una, entonces se le repite. Eso es recuerdo. Solamente pero de esta clase.
Muy bien. ¿Qué es la ponderación? Ariel. Se queden, ¿no? Y otra mano. Nos vemos el martes y de ahí ya, como abogados nomás nos vamos a estar viendo, ¿no?
Vas a ser abogado, tienes que saber la ponderación. Aprende. Te vas a acordar. No sabemos qué va a pasar más allá. Por eso estaba en el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Primera pregunta, esquema del proceso administrativo. 5 minutos para hacerlo. Lo van a desarrollar ya nomás. No voy a indicar las preguntas. La primera pregunta, realizar el esquema del proceso administrativo. Realizar el esquema del procedimiento administrativo. Solamente el esquema, no quiero que revisen más nada, desglosen o escriban nada. El esquema del proceso administrativo. Desde acá contamos 3 minutos, por favor. ¿Ya?
eso? Ya. ¿Cuál es la respuesta? Se va a iniciar por dos partes, uno de la por oficio, una solicitud de las personas interesadas. Esta se va a presentar a un órgano competente, luego viene el planteamiento de los recursos, por el cual el primer recurso es el recurso de revocatoria, y se va a plantear en 10 días. Posterior a este recurso se va a plantear un otro recurso jerárquico en más de 10 días. Luego posterior viene el proceso contencioso administrativo, por el cual a esta se va a ir al último recurso, que va a ser un amparo constitucional. Te faltaba entonces solicitud, está bien, solicitud, acto administrativo, revocatorio, jerárquico, la acción de amparo y la demanda contencioso administrativa. ¿Sí? Bien, vamos a la segunda pregunta. Señale 7 principios de la actividad administrativa. Solamente señalar, no desglosar, solamente enumerarlas. Principios de la actividad administrativa. Entre paréntesis, si quieren pueden poner 4 de la LPA. Igual que 3 minutitos, por favor.
Tercera pregunta. Magali. ¿Sí? ¿Hemos concluido? No. ¿Qué principio te falta? ¿Cuántos principios tienes, Magali? Tienen 19. Pero solamente te pedí 7. ¿Cuántos más te faltan para llegar a 7? 2. ¿Cuántos principios tienes? Los 7. ¿Y demás? ¿Tú? 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 Miguel, ¿cuántos principios? Sí. Sí. ¿El tuyo? Los 7. Los 7. ¿Tú, verdad? Los 7. Perfecto. Vamos a la tercera pregunta. Elementos de la ponderación. Empieza desde la tercera, saca una hojita desde la pregunta 3. Elementos de la ponderación. Señale, ¿no? Los 3 elementos de la ponderación. Desde la 3. Elementos de la ponderación. Responde. Elementos de la ponderación. Pregunta 3. Elementos de la ponderación. Y respondes. Bien, próximo semestre las 2 preguntas. Con calma. Sí, ya está, facilitos. Esta pregunta está regalada. A ver, ¿vale? Está regaladísima esa pregunta. Si la anterior ya hemos respondido manuscrito.
Aló, Fernando. Sí, Fernando, mañana hay exámenes de grado a las 10 de la mañana y a las 11, por si acaso. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches. Allá nomás, ya están acá. Desde la pregunta 3, elementos de la ponderación, ¿sabes la hojita? Elementos de la ponderación. Ya estamos, Mariluz. Tercera pregunta, elementos de la ponderación. ¿Cuáles son los elementos bien de la ponderación? Solo yo tengo uno, la ley de la ponderación, con otros pesos, Mariluz. La fórmula del peso, cargas de la alimentación y la ley de la ponderación. Hernán. Los clásicos, carga, ley de la ponderación, carga de alimentación y fórmula de peso. Marco Antonio. Es lo mismo que dijo el compañero. Magali, ¿cuánto faltaba? No, ustedes tengo. ¿Te faltaba? No, tengo. Sí. Nelson, ¿cuánto faltaba? La fórmula del peso. Ya, vamos. Yo tengo grado de aceptación, fórmula de peso, ley de la ponderación y cargas de argumentación. Bien. Cuarta pregunta. Bien, la última pregunta, por favor, quisiese que desarrollen. La diferencia entre responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Las diferencias. Civil y penal, ¿no? Sí. La responsabilidad civil y responsabilidad penal. Ya está, ¿no?
por 420. Su examen ha sido un saludo, ¿no? No, mira qué hora es. Esperando hasta 7:20. 7:20. Ah, pues ya está bien. No me deja ingresar el problema es que yo no puedo pagar mi espiritual porque está en registro en sistemas como este problema se ha sucedido y el espiritual de coordinador de pagar un hecho que solo puedo pagar acá. Yo no me acuerdo lo que tenía que pagar.